El chasquido metálico del candado cerrándose sobre la llave del radiador de mi cuarto me atravesó el pecho con más fuerza que el viento helado que entraba por la ventana. Mi propio hijo acababa de condenarme a dormir a 3 grados bajo cero en mi propia casa, alegando que un viejo de 64 años no necesitaba calefacción para pasar la noche. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Santiago Gil, tengo 64 años y durante casi 4 décadas trabajé como técnico e inspector de sistemas de climatización e instalaciones térmicas industriales en la provincia de Zaragoza. Mi vida entera la pasé entre planos de flujo, presiones de gas refrigerante, tuberías de cobre y tableros de alta tensión. Con el sudor de mi frente y cargando herramientas pesadas bajo soles abrasadores e inviernos inclementes, levanté esta casa de 2 plantas en un barrio tranquilo de la ciudad. Una vivienda robusta, con paredes de ladrillo cara vista, buen aislamiento y una instalación de calefacción que yo mismo diseñé y peiné cable a cable, tubo a tubo, para que a mi familia nunca le faltara un hogar cálido. Sin embargo, la vida toma giros crueles cuando la vejez empieza a asomar. Hace 6 meses, golpeado por la crisis económica y una cadena de malas decisiones financieras en su pequeña empresa de reformas, mi hijo Unai, de 32 años, me pidió refugio. Vino acompañado de su esposa, Soraya Vega, de 29. Como cualquier padre que ama a su sangre, abrí las puertas de mi hogar de par en par, sin pedir alquiler, sin exigir condiciones estrictas, solo esperando convivencia en paz y respeto mutuo. Pero la generosidad cuando se entrega a personas equivocadas suele confundirse con debilidad. Aquella noche de martes de pleno enero, el termómetro exterior rozaba los 4 grados bajo cero. El aire de Zaragoza bajaba directo de los Pirineos, cortante como una cuchilla de afeitar. Para un hombre de mi edad, que arrastra una artrosis incipiente en los nudillos y en la rodilla izquierda, tras décadas de trabajo físico pesado, el frío nocturno no es un simple inconveniente estético, es un dolor sordo, agudo, que se mete profundo en los cartílagos y no deja conciliar el sueño. Salí del baño envuelto en mi albornoz de toalla gruesa, buscando la calidez de mi habitación. Al entrar, noté de inmediato que la atmósfera dentro del cuarto estaba helada, casi a la misma temperatura que la calle. Me acerqué al radiador de hierro fundido empotrado bajo la ventana y puse la palma de la mano sobre los elementos. Estaba completamente muerto, frío como un pedazo de hielo. Agaché el lomo con dificultad y busqué la llave de paso inferior. Allí estaba la sorpresa. Un candado de plástico reforzado de color rojo, de esos que usan para bloquear circuitos en mantenimiento, abrazaba la válvula impidiendo que pudiera girarla para abrir el flujo de agua caliente. Un nudo de indignación se me apretó en la garganta. Caminé a paso lento pero firme por el pasillo de madera, arrastrando ligeramente la pierna izquierda que ya empezaba a resentirse. El corredor estaba oscuro, pero al fondo, por debajo de la puerta de la suite principal, donde se habían instalado Unai y Soraya, se filtraba una franja de luz dorada y un calor envolvente que se olía desde afuera. Junto a ese ambiente cálido, el zumbido suave y constante del termostato digital del sistema central indicaba que la caldera trabajaba a pleno rendimiento. Golpeé la madera de la puerta con la base de los nudillos, usando la firmeza justa de quien está reclamando lo que le pertenece en su propia propiedad. Unai, llamé con voz baja pero clara, tratando de mantener el control emocional. Nadie respondió al primer intento. Se escuchaba de fondo el murmullo de la televisión encendida y la risa baja de Soraya. Volví a tocar, esta vez con 3 golpes más secos. La puerta se abrió apenas unos 10 centímetros. Una ráfaga de aire caliente, que olía a esencia de vainilla y a calefacción a 23 grados, me golpeó de lleno en el rostro húmedo. Dentro del dormitorio, Soraya estaba reclinada sobre el cabecero de la cama matrimonial, tapada solo con una sábana fina de algodón, mirando el teléfono móvil con total comodidad. Unai apareció en el umbral luciendo una camiseta de manga corta, con una lata de cerveza en la mano
y el ceño fruncido por la interrupción. «¿Qué pasa a estas horas, papá?», me preguntó sin darme paso, apoyando el hombro contra el marco de la puerta. «Estamos a punto de ponernos a dormir. No hagas ruido». «El radiador de mi cuarto está completamente helado, Unai», le dije mirándolo fijamente a los ojos, buscando en su rostro algún rasgo de empatía. «He bajado a mirar la válvula y le has puesto un candado de bloqueo. No puedo abrir el paso del agua caliente. Hace un frío insoportable en mi habitación, y sabes perfectamente que con la artrosis necesito el cuarto caldeado para poder descansar». Unai soltó un resoplido largo, de esos que denotan impaciencia contenida, y dio un trago a su bebida antes de responder con un tono condescendiente que me revolvió las entrañas, un tono cargado de esa superioridad fingida que adoptan los jóvenes cuando creen que los ancianos ya no entienden cómo funciona el mundo real. «Ah, eso. Sí, el candado lo he puesto yo esta tarde», dijo cruzándose de brazos con absoluta frescura. «A ver, papá, tienes que entender una cosa muy simple. La factura del gas y de la luz del mes pasado llegó desorbitada, más de 350 euros. Soraya y yo hemos hecho números y no podemos estar tirando el dinero a la basura de esa manera. El precio de la energía en España está por las nubes este invierno y hay que apretarse el cinturón. Tu habitación tiene 3 paredes que dan al exterior y consume más calorías que el resto de la casa juntas. Por la noche no hace falta tener eso encendido». Me quedé helado, no por el invierno, sino por la frialdad de sus palabras. Mi propio hijo, a quien había alimentado, educado y recibido bajo mi techo, sin cobrarle un solo euro de renta, me hablaba como si yo fuera un inquilino molesto que gastaba recursos ajenos. «Esta es mi casa, Unai», le recordé manteniendo la voz serena, aunque por dentro sentía una mezcla de tristeza profunda y una rabia antigua que comenzaba a despertar. «Yo he pagado cada ladrillo, cada tubería y cada factura de este inmueble durante 30 años. La calefacción de mi cuarto no es un lujo caprichoso, es una necesidad básica para mi salud. Tú no tienes ningún derecho a entrar en mi habitación y bloquear la instalación que yo mismo monté». Desde la cama, sin molestarse en erguirse ni en mirarme directamente a la cara, Soraya intervino con esa voz aguda y tajante que solía emplear cuando quería zanjar cualquier discusión. «Por favor, Santiago, no empiece otra vez con el drama de la casa y del pasado», soltó con desdén mientras tecleaba en su pantalla. «Unai tiene toda la razón del mundo. Nosotros estamos trabajando todo el día fuera, intentando sacar adelante la empresa, y usted se pasa el día entero metido aquí sin hacer grandes esfuerzos físicos. A su edad, estar metido en una habitación demasiado caliente es incluso malo para la tensión arterial. Con poner 2 mantas gruesas en la cama, tiene más que suficiente para pasar la noche. Hay que ser un poco solidario con la economía familiar y mirar por el bien común». ¿Aportar a la economía familiar? Aquellas palabras retumbaron en mi cabeza como una burla grotesca. Soraya apenas ingresaba 400 euros al mes con ventas ocasionales por Internet, y Unai arrastraba deudas con proveedores de materiales de construcción. Yo, con mi pensión de jubilación como exinspector de instalaciones térmicas, pagaba íntegramente la contribución municipal, el seguro de la vivienda, la comunidad de vecinos y la gran mayoría de la cesta de la compra. Ellos vivían aquí gratis, consumiendo agua caliente, usando electrodomésticos a todas horas y disfrutando de un confort que no les costaba un solo céntimo de su bolsillo. Sin embargo, en su mente retorcida, mi vejez me convertía en una carga prescindible, en un viejo vulnerable al que se podía arrinconar y someter sin que tuviera la capacidad o la fuerza para defenderse. «Es por el bien de todos, papá», sentenció Unai, comenzando a empujar la hoja de la puerta para cerrarla. «Ponte un par de calcetines gordos, cúbrete bien con las mantas de lana que hay en el armario y ya verás cómo duermes perfectamente. Mañana por la mañana hablamos con más calma, que ya es muy tarde». La puerta se cerró en mi cara de forma definitiva. El pestillo interior hizo un chasquido seco que resonó en el pasillo en penumbra. Me quedé allí de pie, tiritando ligeramente bajo el albornoz, contemplando la madera barnizada que me separaba del calor de la casa.
Sentí cómo la humillación me quemaba por dentro. Podía haberme puesto a gritar, podía haber golpeado la puerta con rabia o haber montado un escándalo escandaloso a mitad de la noche. Pero 35 años calculando presiones, analizando circuitos y resolviendo averías complejas en grandes plantas industriales, me habían enseñado una lección fundamental. Los arranques de ira solo malgastan energía y revelan tus cartas al enemigo. Las grandes decisiones no se toman con la sangre caliente, se ejecutan con la precisión helada de quien conoce cada engranaje del sistema. Caminé de regreso a mi dormitorio, arrastrando los pies. El aire dentro de la estancia era pesado y helado. Me acerqué a la cama. Retiré la colcha y saqué del altillo del armario 2 mantas viejas de lana pesada, de esas que mi difunta esposa guardaba para las emergencias. Me metí en la cama vestido con el pijama grueso, me cubrí hasta el barbijo y me quedé inmóvil en la oscuridad, escuchando el lejano susurro del viento rozando las persianas exteriores. Mis articulaciones dolían, un pinchazo constante en las rodillas y en las falanges me recordaba la temperatura del cuarto. Sin embargo, bajo las mantas, mi mente no estaba dormida ni derrotada. Al contrario, estaba más despejada y lúcida que en los últimos 5 años. Ellos creían que la vejez me había ablandado el cerebro. Pensaban que las canas, las arrugas y mi silencio paciente de los últimos meses eran señales de resignación y de demencia senil. Habían olvidado por completo quién era Santiago Gil. Se habían olvidado de las jornadas de 14 horas supervisando centralitas térmicas, de las certificaciones oficiales de alta presión que poseía y de que conocía de memoria cada centímetro del circuito de agua, gas y electricidad de esta propiedad. Unai pensaba que por haber colocado un pequeño candado de plástico en una válvula redonda, me había dejado sin opciones y bajo su control absoluto. Qué poco sabía de termodinámica, qué poco conocía sobre el equilibrio de presiones y el comportamiento de las bombas de circulación. En la penumbra de la habitación, miré mis manos arrugadas sobre la manta. Tenían las marcas del tiempo y el desgaste del trabajo duro, pero seguían siendo las manos firmes de un técnico experto. Una sonrisa helada, tan fría como el viento que azotaba la fachada exterior de la casa, se dibujó despacio en mi rostro. No iba a discutir más. No iba a rogar por un poco de calor en mi propio hogar. Dejé que el reloj de pared marcara las 12, la 1 y las 2 de la mañana. Esperé con la paciencia infinita de quien sabe que la física siempre cumple sus leyes sin excepción. Ellos querían ahorrar energía a costa de mi dolor físico. Querían disfrutar de un palacio de calor tropical en su suite, mientras su padre tiritaba a 3 metros de distancia. Decidí que esa misma noche recibirían su primera lección magistral sobre el funcionamiento real de las instalaciones térmicas de esta casa. Me mantuve despierto en la penumbra, trazando mentalmente el esquema de tubos que discurría por debajo del suelo radiante y detrás de las paredes, esperando a que dieran exactamente las 3:30 de la madrugada. El reloj digital de la mesilla de noche marcaba exactamente las 3:45 de la madrugada, cuando deslicé las piernas fuera de la cama, pisando el suelo helado con la precisión silenciosa de un cazador. El aire de la estancia cortaba la respiración, pero la adrenalina que fluía por mis venas había aplacado cualquier atisbo de temblor en mis manos. Me vestí con un pantalón de pana grueso, una chaqueta de lana oscura y calcetines térmicos de montaña. No encendí la luz del dormitorio. Me movía de memoria, guiado por el tacto de las paredes y el conocimiento exacto de cada rincón de la finca que yo mismo había construido 3 décadas atrás. Giré el pomo de mi habitación sin emitir el menor crujido. El pasillo estaba sumido en una penumbra casi absoluta, interrumpida únicamente por el parpadeo tenue del piloto de emergencia de la caldera principal. Avancé a pasos amortiguados hasta la pequeña puerta de madera que daba acceso al sótano técnico, situada justo debajo de la escalera central. Al pasar junto al dormitorio de Unai y Soraya, escuché el roncador y pesado resoplido de mi hijo, mezclado con el susurro constante del sistema de aire caliente que mantenía su cuarto a una temperatura estival. Sonreí en la oscuridad con una frialdad calculada.
Mi hijo pensaba que el control de la calefacción residía en la pequeña válvula metálica de mi radiador y en ese candado de plástico rojo que había cerrado con tanto orgullo. Desconocía que la verdadera red neurálgica de la casa latía varios metros más abajo. Descendí los peldaños de cemento hasta llegar al espacio diáfano donde guardaba mis herramientas de precisión, mis manómetros de presión y las válvulas de repuesto de mi época activa como inspector. La estancia olía a metal, a aceite de lubricación y al aroma característico del aislante térmico. Encendí una pequeña linterna de cabeza con luz roja para no generar destellos visibles por las ventanas del patio. Frente a mí se levantaba el colector de distribución hidráulica, una estructura compleja de tubos de cobre, peinados en paralelo, donde cada circuito estaba perfectamente etiquetado con placas de latón grabado que yo mismo había instalado en los años 90. Cocina, salón, dormitorio principal, dormitorio secundario. Me acerqué al panel con paso decidido. El sistema de la casa utilizaba un módulo de zonificación de doble vía con caudalímetros individuales y válvulas de retención por solenoide. Mi hijo creía que al bloquear mi radiador simplemente había anulado la emisión en mi cuarto, pero no tenía la menor idea de cómo funcionaba la distribución del flujo de retorno. Si cerrabas un circuito de radiador de forma manual sin equilibrar el colector central, el exceso de caudal aumentaba la presión hidrostática en la tubería madre, desviando todo el calor residual hacia la zona que permaneciera abierta. En este caso, la suite principal de Unai. Abrí mi vieja caja de herramientas de chapa verde, cuyo cierre metálico emitió un suave chasquido. De su interior, extraje una llave de vaso ajustable, una pequeña llave Allen de 4 milímetros y un estrangulador de flujo de paso estrecho que guardaba desde una inspección realizada en una planta frigorífica de Zaragoza. Mi plan no requería romper nada, ni cortar cables, ni alterar la instalación de manera irreversible. Un trabajo técnico impecable jamás deja huellas destructivas. Simplemente altera las leyes de la termodinámica a favor de quien posee el conocimiento. Me posicioné frente al colector de retorno. Con la llave de vaso, aflojé ligeramente la tuerca del purgador automático de la zona 2, la correspondiente al dormitorio principal. A continuación, inserté el estrangulador de flujo en la tubería de bypass que alimentaba el circuito de alta temperatura de su habitación. Lo que hice fue una maniobra técnica exquisita. Invertí la secuencia de impulsión del agua caliente. Al estrechar el paso del retorno de su zona, creé una cámara de vacío térmico dentro del propio radiador de su suite. El agua a 70 grados que salía de la caldera llegaba a la entrada de su habitación, pero al no encontrar salida por la obstrucción interna que yo había configurado, el líquido se enfriaba de golpe en el tramo inicial, transformando la emisión de calor en un condensador de frío instantáneo. Para complementar la modificación, ajusté el termostato de la caldera desde la placa base central del sótano. Desactivé la sonda ambiente general y forcé el modo de recirculación nocturna continua. Eso significaba que la bomba de agua trabajaría al máximo de su capacidad durante toda la madrugada. Pero en lugar de bombear agua caliente hacia el cuarto de mi hijo, movería el agua enfriada por el viento exterior de las tuberías perimetrales directamente hacia su radiador, utilizándolo como un intercambiador de calor inverso. Su dormitorio, cerrado a cal y canto y con la ventana orientada al norte por donde azotaba el cierzo, comenzaría a perder temperatura a un ritmo de 2 grados por cada 10 minutos. Verifiqué la presión del manómetro central. Exactamente 1,8 bares. No había fugas, no había ruidos extraños en las cañerías, no había alertas en la pantalla digital de la caldera. Todo parecía funcionar dentro de la más absoluta normalidad técnica. Cerré la puerta del sótano con la misma cautela con la que había entrado y volví a subir las escaleras hacia la primera planta. Me detuve un instante frente al pasillo. El reloj de la pared marcaba las 4:10 de la mañana. Me deslicé de nuevo en mi habitación, me quité la chaqueta de lana y me volví a meter bajo las mantas pesadas de mi cama. Mi cuarto seguía frío, sí, pero la satisfacción interior que experimentaba en ese momento quemaba como el fuego vivo. Me crucé de manos sobre el pecho.
Dejé los ojos abiertos, fijos en el techo en penumbra, y me dediqué a escuchar. Pasaron unos 20 minutos de silencio sepulcral en la vivienda. Entonces, justo cuando el reloj marcó las 4:35 de la madrugada, el primer síntoma físico del cambio térmico hizo su aparición. Desde el fondo del pasillo, el chasquido seco del termostato digital del cuarto de Unai, al intentar corregir la temperatura, retumbó en la quietud de la noche. Clic. El aparato detectó que la habitación había bajado de los 22 grados programados y mandó la señal de encendido a la bomba. Pero en lugar de recibir aire cálido, el circuito comenzó a expulsar una ráfaga de aire glacial directamente sobre la cama matrimonial. 3 minutos después, escuché el primer movimiento brusco de sábanas. Una voz ahogada y tiritando rompió el silencio de la madrugada. «Unai, Unai, despiértate», susurró Soraya con un tono en el que la irritación empezaba a mezclarse con el pánico físico. «Unai, por Dios, Mukvete, tapa la ventana o haz algo, me estoy congelando». Se oyeron los pasos torpes de mi hijo al salir de la cama, el choque de sus pies descalzos contra la tarima helada y un taco sordo pronunciado entre dientes. «¿Pero qué demonios pasa aquí?», masculló Unai, con la voz entrecortada por los tiritones. «¿Por qué sale este aire helado del radiador? Si la caldera está encendida...». Escuché cómo manipulaba el mando a distancia del split de apoyo de la pared. Bip, bip. El aparato respondía a los comandos, pero la bomba del sótano continuaba inyectando el agua helada del circuito cerrado a través del cuerpo del radiador principal. El cuarto de la pareja se había convertido en una auténtica nevera de conservación. La humedad relativa de la estancia, sumada al aire que entraba por las microfisuras del ventanal norte, hizo que la temperatura dentro de su suite descendiera hasta rozar los 5 grados positivos. «¡Apaga esa mierda, Unai!», gritó Soraya, perdiendo por completo los papeles y olvidándose de la hora. «Pica la piel, siento las manos entumecidas, apágalo ya». «No sé cómo se apaga, no responde», gritó Unai con desesperación, golpeando la carcasa de plástico del termostato de la pared. «El radiador está arrojando frío como si fuera un congelador industrial. Está más frío que la calle». El ruido de cajones abriéndose violentamente, el roce desesperado de mantas siendo arrastradas por el suelo y los castañeos de dientes de ambos llenaron el pasillo. Me mantuve inmóvil en mi cama, disfrutando de cada segundo de aquella sinfonía nocturna. Mi hijo, el hombre de 32 años que la noche anterior me había cerrado la puerta en la cara, asegurando que a mi edad el frío era bueno para la circulación, estaba sufriendo en sus propios huesos el rigor del invierno aragonés. Durante más de 2 horas, Unai y Soraya deambularon por su dormitorio, envueltos en abrigos gruesos, bufandas y mantas de sofás, tiritando sin control y tratando en vano de descifrar por qué la tecnología moderna que tanto defendían se había vuelto en su contra de una forma tan despiadada. Cada vez que intentaban apagar el sistema desde su pantalla, el bypass del sótano forzaba una nueva recirculación, manteniendo la estancia en un estado de congelación constante. A las 6:30 de la mañana, cuando las primeras luces grisáceas del amanecer comenzaban a filtrarse por las persianas, el silencio volvió momentáneamente al pasillo. Me levanté de la cama, me puse las zapatillas de estar por casa y salí de mi cuarto con la actitud tranquila de un hombre mayor que inicia su rutina diaria. Caminé hacia la cocina para poner a calentar la cafetera de rosca. Al pasar por el pasillo, la puerta de la suite principal se abrió de golpe. Unai salió al corredor envuelto en una manta de plumas, con el rostro pálido, los labios ligeramente morados y unas ojeras profundas que delataban la peor noche de su vida. A su lado, Soraya tiritaba de forma incontrolable, abrazada a sí misma y cubierta con un abrigo de lana hasta los tobillos. «Buenos días», les dije con una serenidad pasmosa, sin detener mi marcha hacia la cocina. «¿Habéis descansado bien?». Unai me miró con una mezcla de rabia, agotamiento y desconfianza. Se pasó las manos temblorosas por la cara, intentando buscar calor en su propio aliento. «Ha sido un infierno, papá», dijo con la voz ronca por el frío nocturno.
El radiador de nuestro cuarto se ha vuelto loco. Ha estado expulsando aire congelado toda la noche. Casi nos morimos de hipotermia ahí dentro. Tengo que llamar a un técnico de urgencia ahora mismo para que revise la instalación. «Qué extraño», respondí sirviendo agua en la cafetera con pulso firme. «Esta casa tiene una instalación muy robusta. A lo mejor es un problema de presión por haber bloqueado otros circuitos de forma indebida. Pero vosotros sabréis, sois los que entendéis de economía y confort moderno». Unai no respondió. Se encaminó al salón tambaleándose sobre sus pies fríos y cogió su teléfono móvil de la mesa para realizar la llamada de emergencia. Yo continué preparando mi café, disfrutando del aroma cálido que comenzaba a llenar la cocina. Sin embargo, cuando me acerqué a la mesa del comedor para coger el periódico del día anterior, la chaqueta de trabajo de Unai, que se había quedado tirada sobre el respaldo de una silla, dejó al descubierto un sobre de papel manila medio abierto. Al agacharme levemente para no llamar la atención, la luz de la mañana iluminó el encabezado del documento oficial que asomaba del interior. No era una factura de la luz, ni una citación de la empresa de reformas. Eran los sellos oficiales de una notaría del centro de Zaragoza. Y en la primera línea leí en letras negritas: solicitud de evaluación de capacidad cognitiva para la incapacitación civil y tutela de bienes de Santiago Gil. 50 euros por el desplazamiento urgente y 80 euros por cada hora de mano de obra, exclamó la voz áspera del especialista a través del altavoz del teléfono móvil que Unai sostenía con dedos agarrotados sobre la mesa de la cocina. El vapor del café recién colado subía en espirales hacia el techo, mientras mi hijo, tiritando visiblemente bajo 3 capas de ropa, apretaba los dientes para aceptar la tarifa sin rechistar. «Venga de inmediato, por favor», suplicó Unai con un hilo de voz ronca, pasando la mano temblorosa sobre su frente pálida. «Es en la calle de los Olivos. La calefacción principal se ha vuelto completamente inestable y estamos a menos de 3 grados dentro de la casa. Pagaremos lo que sea necesario, pero venga ya». Colgó la llamada y dejó caer el aparato sobre el mantel de hule con un golpe sordo. A su lado, Soraya, envuelta en una manta de lana gruesa que le cubría hasta la cabeza, mantenía los ojos fijos en la nada mientras sostenía una taza de té hirviendo entre las palmas de las manos para intentar recuperar la sensibilidad en las yemas. Ninguno de los dos se percató de que mis ojos se posaban con una calma absoluta sobre la chaqueta de trabajo que descansaba en el respaldo de la silla contigua, donde el sobre de papel manila con el sello notarial asomaba sutilmente bajo la solapa de cuero. Me serví una tostada de pan de pueblo, unté un poco de aceite de oliva virgen extra de la comarca y me senté a la cabecera de la mesa. El crujido del pan recién tostado resonó en medio del silencio tenso que reinaba en la estancia. «Deberíais tomar algo caliente», comenté con voz pausada, ajustándome los puños del jersey de punto. «El frío de la mañana en Zaragoza es traicionero para los pulmones si os quedáis inmóviles sin desayunar adecuadamente». Soraya levantó la mirada con una chispa de irritación mal disimulada, aunque el temblor involuntario de su barbilla le restó cualquier atisbo de severidad a su gesto. «No estamos para consejos nutricionales, Santiago», soltó con voz áspera, apretando la manta contra sus hombros. «Hemos pasado la peor noche de nuestras vidas por culpa de este sistema de calefacción arcaico que montó usted hace 1000 años». El aire del dormitorio parecía salir directamente de una cámara frigorífica de matadero. Tengo los tobillos completamente rígidos. «La instalación no es arcaica, Soraya», respondí con la sobriedad técnica que me caracterizó durante mis años de inspector provincial. «Es un circuito hidráulico cerrado con equilibrado dinámico. Si alguien altera las presiones de las zonas secundarias sin ajustar el retorno principal, el agua pierde su flujo constante y la bomba genera cavitación inversa. Es física pura de fluidos. No hay nada de mágico ni de viejo en ello». Unai me miró de reojo, con las pupilas reducidas y un rictus de duda cruzándole el rostro desgastado. Se frotó las sienes con violencia, intentando concentrarse en medio del agotamiento acumulado tras haber dormido apenas 90 minutos intermitentes. «Deja de soltar discursos de ingeniero, papá»,
refunfuñó mi hijo en cuanto se servía un vaso de agua del grifo que casi se le derrama por la inestabilidad de sus brazos. El técnico de la empresa de reparaciones de la capital no tardará en llegar. Él tiene herramientas digitales de última generación y sabrá exactamente qué pieza electrónica se ha fundido en la caldera. No dije una sola palabra más. Me dediqué a terminar mi desayuno con la parsimonia de quien conoce de antemano el desenlace de la película. A las 9:20 de la mañana, el timbre de la puerta principal resonó en el recibidor. Unai corrió a abrir con la prisa desesperada de quien aguarda a un salvador. Por el pasillo avanzó un hombre de unos 40 años, ataviado con un mono de trabajo azul marino, con el logotipo de una conocida franquicia de reparaciones térmicas. Cargaba un maletín de plástico rígido y un multímetro digital colgado del hombro. Se presentó como Héctor, un operario de aire fatigado que echaba humo por la boca debido a la acumulación de avisos de congelación por toda la ciudad. «A ver, enséñenme la caldera y el cuadro central», ordenó Héctor sin quitarse la chaqueta térmica mientras cruzaba el pasillo hacia la puerta del sótano. Unai lo guió apresuradamente, señalando de forma atropellada los síntomas del problema. «El radiador de nuestro cuarto expulsa un flujo glaciar desde las 4 de la madrugada», explicaba mi hijo a atropellos, bajando los peldaños de cemento de 2 en 2. «Hemos intentado apagar el termostato digital de la pared, pero el circuito sigue enviando agua helada. La pantalla no marca ningún código de error, pero el ambiente en la habitación es insufrible». Descendí las escaleras a paso tranquilo, manteniéndome a una distancia prudencial en la penumbra del sótano, apoyado suavemente en la barandilla de madera. Héctor colocó su maletín sobre la mesa de trabajo, extrajo una linterna halógena de alta intensidad y procedió a retirar la carcasa frontal de la caldera mural. El chisporroteo del piezoeléctrico resonó en la estancia mientras el operario observaba el manómetro de presión central. La aguja se mantenía imperturbable en los 1,8 bares que yo mismo había dejado configurados durante mi maniobra nocturna. «La presión del circuito está perfecta», murmuró Héctor frunciendo el ceño en cuanto conectaba las sondas de su lector digital a las bornas de la placa electrónica. «La bomba de circulación está girando a 3000 revoluciones por minuto. La llama modulante de los quemadores de gas enciende sin problemas cuando el termostato solicita demanda térmica». Unai se inclinó sobre el hombro del especialista, respirándole casi en el cuello. «¿Entonces qué falla? ¿Se ha quemado la válvula de 3 vías? ¿Es el microprocesador principal?», preguntó con tono apremiante. Héctor rascó su nuca con la punta del destornillador aislado, pasando la linterna por el entramado de tubos de cobre del colector central. Inspeccionó los caudalímetros transparentes, miró las válvulas solenoide y tocó con la yema de los dedos los manguitos de retorno. Todo estaba limpio, brillante y sin un solo rastro de corrosión o fuga de agua. Mi modificación nocturna con la resistencia de estrangulamiento interno estaba escondida dentro de la propia tubería de bypass, invisible a la vista de cualquier profesional que no desmontara la instalación tramo por tramo mediante una prueba de pérdida de carga por manometría diferencial. «Aquí no hay ninguna avería eléctrica ni ninguna pieza rota, señor», declaró Héctor tras 15 minutos de comprobaciones infructuosas, poniéndose de pie y apagando su linterna. «La caldera funciona a pleno rendimiento. Los circuitos electrónicos responden a los parámetros de fábrica. Si la temperatura cae en un dormitorio específico, el problema debe ser un atasco de aire interior en los elementos del radiador o un fallo en el propio sensor ambiente de su habitación». «¡Eso es imposible!», exclamó Unai con voz desgarrada por la frustración, alzando los brazos al cielo del sótano. «Le digo que mi habitación parecía un congelador de carne. El agua que circula por ahí no está caliente». «Escuche, muchacho», respondió el técnico con cansancio, cerrando de golpe la carcasa metálica de la caldera. «Yo soy especialista en electromecánica térmica, no vidente. Mi máquina me dice que la centralita procesa los datos correctamente. Si quiere que desmonte la red entera de tubos de la casa para buscar una obstrucción física en el interior de las tuberías, eso requiere un boletín oficial de obra, 2 operarios
y un presupuesto de más de 900 euros que no puedo ejecutar en una visita de urgencia. Extrajo un cuaderno de facturación de su bolsillo trasero, rellenó 3 copias a calco y le extendió el papel a mi hijo. Son 130 euros por el desplazamiento y la diagnosis sin reparación. Puede pagar con tarjeta o en efectivo. Unai se quedó mirando el recibo con los ojos desorbitados. Sacó su cartera del bolsillo del pantalón con dedos temblorosos, comprobando con desesperación que apenas llevaba 2 billetes de 20 euros y un puñado de monedas de cambio. Tuvo que llamar a gritos a Soraya para que bajara con la tarjeta de crédito de su cuenta de ventas por Internet. El cobro se procesó con un pitido seco de la terminal de pago que resonó en el sótano como una losa de hormigón. El especialista recogió su maletín, se colocó los guantes y subió las escaleras sin despedirse, dejando tras de sí un rastro de silencio desolador y a una pareja arruinada temporalmente y sumida en el desconcierto más absoluto. Unai se dejó caer sobre un taburete de madera del taller, apoyando los codos en las rodillas y hundiendo el rostro entre las manos. Soraya, apretando la manta contra su pecho, le dirigió una mirada cargada de amargura y reproche silente. 130 euros a la basura, masculló ella entre dientes, dándole la espalda para subir de nuevo a la planta principal. 130 euros que necesitábamos para pagar el seguro del coche el próximo viernes. Me acerqué despacio al colector central, saqué un trapo limpio del cajón de mi banco de trabajo y me puse a limpiar el polvo acumulado sobre la cubierta de los manómetros con una calma exasperante. A veces la tecnología moderna falla donde la experiencia acumulada encuentra soluciones sencillas. Comenté, sin girarme hacia mi hijo. Un técnico de franquicia solo sabe leer lo que le muestra una pantalla digital. No conoce la historia de las tuberías ni el equilibrio de una vivienda. Unai levantó la cabeza despacio. Su mirada ya no alardeaba de la prepotencia de la noche anterior. En sus pupilas apagadas se leía una mezcla de cansancio infinito, rencor y esa sombra de sospecha instintiva que empieza a germinar en la mente de quien intuye que ha sido derrotado sin comprender las armas del rival. «¿Tú sabes algo de esto, verdad?», preguntó con voz ahogada, fijando sus ojos en mi espalda. «Tú has tocado algo en esta caja». Giré el cuerpo lentamente, sosteniendo el trapo de algodón en mi mano derecha. Lo miré con la sobriedad imperturbable de un juez antes de dictar sentencia. Yo solo soy un jubilado de 64 años que pasa el día sin hacer esfuerzos físicos, Unai. Le recordé utilizando punto por punto las mismas palabras que su esposa me había lanzado horas atrás. Según vosotros, mi mente ya no comprende el mundo moderno. ¿Cómo podría un anciano sin valor económico alterar una instalación que un especialista con herramientas digitales no ha sabido diagnosticar? Unai apretó los puños, pero no encontró argumentos para rebatir mi respuesta. Se levantó del taburete con la dignidad destrozada y subió las escaleras con pasos pesados que retumbaron por toda la estructura de la casa. Aguardé a que sus pisadas se alejaran por el pasillo superior. Cuando el silencio volvió a adueñarse por completo de la estancia técnica, me acerqué a la mesa de madera donde descansaba mi maletín de cuero. Del fondo del cajón secreto, saqué una copia de la llave maestra del escritorio del salón que guardaba desde hacía años. Subí a la primera planta a paso firme. La casa estaba sumida en un mutismo tenso. Unai y Soraya se habían encerrado en la cocina a discutir en murmullos sofocados. Me colé en el salón principal, me acerqué a la mesa de despacho de madera de nogal y utilicé la llave para abrir el cajón inferior donde mi hijo solía guardar su documentación personal y las facturas de su empresa de reformas. Desplacé las carpetas de plástico azul hasta dar con el expediente original del sobre de papel manila. Extraje los documentos con extremo cuidado para no dejar marcas de manipulación. Al desplegar la primera hoja de papel sellado, mi pulso no tembló, pero la sangre se me congeló en las venas al leer los detalles específicos de la estrategia legal que mi propio hijo había puesto en marcha a mis espaldas. No se trataba de una simple solicitud de evaluación médica estándar. Adjunto al borrador notarial, figuraba un informe preliminar firmado por una clínica privada del centro de Zaragoza,
donde un médico afín a los contactos de Soraya declaraba haber observado síntomas incipientes de deterioro cognitivo severo, lagunas de memoria recurrentes y episodios de agresividad verbal en mi persona. La fecha fijada para la ratificación de la demanda ante el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de la capital aragonesa estaba marcada con un círculo de tinta roja para el siguiente lunes a las 10 de la mañana. Un sudor frío me recorrió la nuca al comprender el alcance real de la trampa que se cerraba sobre mí. Sin embargo, al pasar a la tercera página del expediente, descubrí un anexo con una firma manuscrita que no esperaba encontrar bajo ningún concepto. La estampa de caucho con la rúbrica manuscrita en tinta azul cobalto pertenecía al Gabinete Técnico de Valoración Patrimonial de Zaragoza, la misma oficina donde mi hermano menor, Ernesto Gil, ejercía como perito judicial desde hacía más de 15 años. Sostuve el pliego con los dedos firmes, observando cómo el sello de mi propio hermano avalaba una tasación preliminar que declaraba mi vivienda unifamiliar como una estructura ruinosa con graves deficiencias estructurales en sus cimientos. La maniobra era tan perversa como metódica. Si el inmueble perdía su valor oficial en el mercado por un dictamen pericial falso, la cuantía de la masa hereditaria caía en picado. Eso permitiría a Unai solicitar la incapacitación civil, alegando mi incapacidad para mantener la finca, asumir la tutela legal de mis bienes sin pagar grandes impuestos de transmisiones y vender la propiedad a una constructora local por una fracción de su valor real, cobrando la diferencia bajo mano en metálico junto con Ernesto. El crujido leve de una tajuela sobre el parqué del pasillo me obligó a reaccionar en una fracción de segundo. Guardé las hojas firmadas dentro de la carpeta azul, devolví el expediente de papel manila a su posición exacta entre los archivos de la empresa de reformas y cerré el cajón inferior de nogal. Hice girar la copia de la llave en la cerradura hasta escuchar el chasquido del trinquete justo en el instante en que Soraya entraba en el salón sosteniendo un plato con una manzana a medio pelar. «¿Qué hace ahí parado frente al escritorio de Unai, Santiago?», preguntó con la ceja alzada, clavando sus ojos oscuros en mis manos desnudas. «Mi marido le ha dicho 1000 veces que no quiere a nadie revolviendo sus documentos de trabajo». Buscaba el recibo de la contribución municipal del último trimestre. Respondí con un tono neutro, guardando la llave pequeña en la costura interior de mi bolsillo, sin que el metal produjera el menor tintineo. El ayuntamiento ha pasado la tasa de basuras y quería comprobar si la domiciliación bancaria sigue activa en mi cuenta corriente. No tengo ningún interés en los papeles de la empresa de tu esposo. Soraya masticó un gajo de fruta con lentitud, examinándome de arriba abajo con esa frialdad calculadora que había traído a esta casa desde el primer día. «No hace falta que revise nada», sentenció, dándome la espalda para dirigirse a la cocina. «A partir del mes que viene, Unai se encargará de gestionar todas las cuentas y las tasas del inmueble. Usted ya tiene bastante con cuidarse las articulaciones y no coger frío». Aguardé en el centro del salón hasta que el sonido de sus pasos se apagó en el corredor. Sacó el teléfono móvil de mi bolsillo, un terminal sencillo con botones grandes y batería duradera, y busqué en la agenda el contacto de Ignacio Serrano, mi viejo amigo de la infancia y uno de los abogados laboralistas y patrimoniales más respetados de todo Aragón. Nos conocíamos desde los tiempos de la Escuela de Maestría Industrial en la calle San Vicente de Paúl. Habíamos compartido jornadas de pesca en el río Ebro, celebraciones familiares y décadas de lealtad inquebrantable. «Santiago, qué alegría escucharte», respondió la voz grave y rotunda de Ignacio al segundo tono. «¿Cómo va esa jubilación? ¿Sigues peleando con las calderas de los vecinos?» «Ignacio, necesito verte con máxima urgencia», dije bajando la voz al mínimo indispensable, pero manteniendo una firmeza absoluta. «No puedo hablar por aquí. Necesito que nos reunamos en tu despacho del Paseo de Sagasta en 1 hora. Traeré los títulos de propiedad de mi vivienda, las escrituras originales de compraventa y los extractos bancarios de los últimos 10 años». Ignacio guardó un segundo de silencio profesional en la línea. Conocía mi carácter metódico y sabía de sobra que yo jamás apelaba a la urgencia sin un motivo de peso mayor.
Te espero a las 11:30, contestó con gravedad. Entra por la puerta trasera del portal 3, la que da al pasaje interior. Nadie te verá subir a mi oficina. Regresé a mi dormitorio a paso pausado. De la parte posterior de mi armario de madera de roble, detrás de las cajas de zapatos viejos, extraje la carpeta ignífuga donde custodiaba las escrituras originales firmadas ante notario en el año 1993. Introduje los documentos en una cartera de cuero negro desgastado. Me puse el abrigo de paño oscuro que solía usar para las gestiones en el centro de la ciudad y bajé las escaleras sin hacer el menor ruido. Unai continuaba metido en la cocina, discutiendo por teléfono en voz baja con un proveedor de materiales que le exigía el pago inmediato de un pagaré vencido. Pasé de largo por el recibidor, abrí la puerta principal con delicadeza y salí a la calle. El aire invernal de Zaragoza me golpeó la cara con violencia, pero esta vez el viento glacial de la mañana no me provocó estremecimiento alguno. La rabia helada que se acumulaba en mi pecho actuaba como un escudo impenetrable. Caminé 3 manzanas hasta la parada de la línea 33 del autobús urbano. Durante el trayecto hacia el paseo de Sagasta, contemplé las calles de mi ciudad a través del cristal empañado del vehículo. Aquella vivienda unifamiliar no era un simple edificio de ladrillo. Era el monumento vivo a 35 años de madrugones, de manos manchadas de grasa mineral, de inspecciones bajo la lluvia y de privaciones personales para que mi familia nunca pasara estrecheces. Que mi propio hijo, aliado con la ambición desmedida de su esposa y la traición vil de mi propio hermano Ernesto, pretendiera arrebatarme la dignidad mediante un informe psiquiátrico falso, me producía un asco profundo. Sin embargo, no pensaba caer en la trampa de las disputas a gritos ni de los enfrentamientos violentos. La justicia que yo iba a aplicar sería quirúrgica, legal y devastadora. Llegué al pasaje interior del paseo de Sagasta a las 11:25. Subí en el antiguo ascensor de madera hasta la 3ª planta y llamé a la puerta del despacho de Ignacio. Mi amigo en persona me abrió la puerta, luciendo su habitual traje de 3 piezas de lana gris y unas gafas de montura metálica que le conferían un aire analítico e impenetrable. «Pasa, Santiago, acomódate», dijo señalando un sillón de cuero frente a su amplio escritorio de caoba cubierto de expedientes judiciales. «Tienes mala cara. ¿Qué demonios está ocurriendo en tu casa?» Me senté despacio, coloqué la cartera de cuero sobre la mesa y abrí el cierre metálico. Sin rodeos ni preámbulos dramáticos, le expuse con precisión cronológica los acontecimientos de las últimas 48 horas. El bloqueo del radiador de mi cuarto con el candado rojo, la maniobra técnica en el sótano para enfriar la suite de Unai, la visita del especialista de la franquicia y, finalmente, el hallazgo del expediente notarial con el borrador de incapacitación y la tasación falsa firmada por mi hermano Ernesto. Ignacio escuchó la narración sin interrumpirme ni una sola vez. Conforme aportaba datos, fechas y nombres específicos, su rostro se fue endureciendo progresivamente. Cuando terminé de hablar, cogió la carpeta ignífuga con los títulos de propiedad que le extendí y comenzó a examinar las escrituras con sus dedos expertos. La maniobra de tu hijo y de tu hermano no solo es ruin, Santiago. Es una conducta delictiva tipificada en el Código Penal como falsedad documental y tentativa de estafa procesal, declaró Ignacio, quitándose las gafas y mirándome fijamente. Si Ernesto ha firmado un dictamen de ruina de un inmueble que no presenta deficiencias estructurales, se enfrenta a la inhabilitación profesional inmediata y a penas de prisión. Pero debemos ser sumamente astutos. La demanda de incapacitación civil está programada para el próximo lunes a las 10 en el juzgado número 4. No voy a permitir que me encierren en una residencia ni que me quiten la propiedad de la finca, Ignacio, dije manteniendo la voz baja pero firme como el acero. ¿Qué pasos legales debemos dar para neutralizar este golpe antes del lunes? Ignacio se inclinó hacia adelante sobre el escritorio, entrelazando las manos sobre la madera barnizada. Primero, necesitamos desmontar la acusación de deterioro cognitivo de forma fulminante, explicó el abogado. Tengo un colega, el doctor Francisco Morales,
catedrático de Neurología de la Universidad de Zaragoza y perito colegiado del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Te va a someter esta misma tarde a una batería completa de pruebas neuropsicológicas, un TAC cerebral y un examen de capacidad funcional. El dictamen oficial del catedrático Morales dejará la evaluación médica falsa que consiguió Soraya a la altura del barro. ¿Y qué hacemos con la propiedad y con Ernesto?, pregunté ajustándome el abrigo. Ahí es donde vamos a ejecutar la contraofensiva, sonrió Ignacio con una frialdad profesional que me devolvió la tranquilidad al espíritu. Mañana mismo presentaremos una demanda de desahucio por precario contra Unai y Soraya. Al no existir un contrato de arrendamiento ni pagar renta alguna, están ocupando la finca por mera tolerancia tuya. Paralelamente, redactaremos una notificación burofax dirigida a tu hermano Ernesto, informándole de que hemos tenido acceso a su informe pericial fraudulento y que iniciaremos acciones querellantes ante el Colegio de Peritos de Aragón si no liquida de inmediato cualquier documento oficial presentado ante el juzgado. Quiero que se vayan de mi casa, Ignacio, sentencié mirándolo a los ojos. No quiero más humillaciones, no quiero más candados en mis radiadores y no quiero volver a mirar a la cara a personas que han vendido mi salud por un puñado de euros. Se irán, te lo garantizo, aseguró mi amigo estrechándome la mano con firmeza. Pero antes, Santiago, vas a tener que actuar con una sangre fría absoluta durante los próximos 3 días. Vas a regresar a esa casa y vas a fingir una pasividad absoluta. Dejas que Unai y Soraya crean que estás abatido, cansado y que la falta de calefacción y los problemas de la finca te están superando. Necesitamos que lleguen con absoluta confianza a la cita del lunes, creyendo que tienen la victoria en la mano. Acepté el plan de Ignacio sin dudar un solo instante. Salí del despacho del Paseo de Sagasta a las 2 de la tarde y me dirigí a la clínica privada del doctor Morales en la calle Gran Vía, donde pasé casi 3 horas sometiéndome a pruebas de memoria, coordinación motora, razonamiento lógico y exámenes de imagen digital. Al finalizar las evaluaciones, el catedrático Morales me entregó un certificado provisional impreso en papel timbrado donde dejaba constancia de que mi estado cognitivo, mi lucidez mental y mi capacidad de juicio correspondían a las de un hombre maduro en perfecto estado de salud neurológica, sin el menor rasgo de demencia ni deterioro. Con el documento oficial guardado en el bolsillo interior de mi abrigo, regresé a la vivienda unifamiliar a última hora de la tarde. El sol ya se había puesto sobre Zaragoza y la niebla invernal comenzaba a cubrir los tejados del barrio. Al abrir la puerta del recibidor, me encontré a Unai y a Soraya sentados a la mesa del comedor junto a una tercera persona que no esperaba ver allí. Era mi hermano Ernesto, ataviado con su traje de perito, con una carpeta desplegada sobre la mesa y una calculadora digital sobre el mantel. Al verme entrar, los 3 interrumpieron su conversación de golpe. Ernesto guardó un bolígrafo en su bolsillo interior con una sonrisita nerviosa, mientras Unai me miraba con una expresión de fingida lástima. «Papá, qué bien que llegas», dijo mi hijo poniéndose de pie con parsimonia. «Ernesto ha venido a hacernos una visita profesional. Hemos estado revisando los papeles de la finca y los costes de mantenimiento del inmueble. Tenemos algo muy importante que comunicarte sobre el futuro de esta casa». Ernesto desplazó la carpeta de cuero sobre la mesa del comedor, haciendo crujir el mantel de lino mientras ajustaba la patilla de sus gafas de lectura. El olor a café rancio y a tabaco rubio que siempre acompañaba a mi hermano impregnaba el ambiente de la estancia. «Siéntate un momento, Santiago», dijo mi hermano señalando la silla vacía con la punta de un bolígrafo cromado, sin sostener la mirada más de 2 segundos seguidos. «Hemos estado haciendo un análisis minucioso de la situación estructural de la finca, y los números sencillamente no cuadran. Esta vivienda necesita una reforma integral de cubiertas y una sustitución completa de los bajantes que tú, con tu pensión actual, no puedes asumir de ninguna manera». Me desabroché el abrigo de paño despacio, colgué la prenda en el perchero de madera del recibidor y me acerqué a la mesa con pasos breves, arrastrando intencionadamente la pierna izquierda
para acentuar esa imagen de anciano agotado y mermado físicamente que necesitaban ver en mí. «Buenas tardes, Ernesto», respondí con la voz apagada, con un tono tembloroso muy ensayado. «No sabía que tenías programada una inspección técnica hoy en mi casa. No me habías avisado de tu visita». Soraya soltó un suspiro dramático desde el extremo de la mesa, cruzando los brazos sobre el pecho y mirando a mi hijo con un gesto de impaciencia fingida. «Es que no hay nada que avisar, Santiago», intervino mi nuera con frialdad. «Ernesto ha venido a hacernos un favor familiar enorme. La casa se está cayendo a pedazos. Ayer mismo el sistema de calefacción colapsó por completo y el técnico que vino nos confirmó que la instalación es obsoleta y peligrosa. Usted ya no tiene la energía ni la lucidez necesaria para gestionar un inmueble de estas dimensiones». Unai se inclinó hacia mí, apoyando las palmas de las manos sobre la mesa y adoptando una postura paternalista absolutamente grotesca. «Escucha a tu hermano y a Soraya, papá», dijo Unai con una falsa suavidad que pretendía ocultar la prisa que le devoraba por dentro. «Ernesto ha redactado una propuesta de cesión de gestión patrimonial. Es un trámite muy sencillo. Mañana viernes pasaremos por la oficina notarial para que firmes una autorización que nos permita tramitar las subvenciones de rehabilitación con la Diputación General de Aragón. Así tú te quitas de encima el peso de las facturas, las reparaciones y los impuestos. Nosotros nos encargaremos de todo». Observé el documento que Ernesto mantenía bajo su mano. A pesar de sus palabras melifluas sobre subvenciones públicas, mis ojos, adiestrados en la lectura de expedientes oficiales, identificaron de inmediato las cláusulas en letra pequeña del texto. No era una simple solicitud de ayudas estatales, sino un poder notarial absoluto e irrevocable de disposición de bienes, que cedía a Unai y a mi hermano la facultad legal de vender, hipotecar o ceder la propiedad a terceros sin necesidad de requerir mi firma ni mi consentimiento posterior. Recordé al instante las instrucciones precisas que mi abogado Ignacio Serrano me había dado horas antes en su despacho del Paseo de Sagasta. «Finge una pasividad absoluta. Deja que crean que estás abatido, cansado y vencido». Llevé mi mano derecha temblorosa hacia la barbilla, suspiré profundamente y bajé la mirada hacia el suelo, simulando una confusión propia de un hombre abrumado por las circunstancias. «No sé, Ernesto», musité vacilante, dejando que mi voz sonara débil. «Esta casa es todo lo que me queda. Aquí viví con vuestra madre durante más de 30 años. Firmar papeles notariales a mi edad me produce mucha inquietud. Ya no entiendo estos términos jurídicos tan complejos». Mi hermano intercambió una rápida mirada de triunfo con Unai. La trampa estaba funcionando a la perfección. Estaban plenamente convencidos de que el frío de la noche anterior, el cansancio acumulado y la presencia del perito judicial habían terminado por quebrantar mi resistencia moral. «Santiago, por Dios, soy tu hermano», dijo Ernesto tocándome el antebrazo con una falsa calidez que me produjo una auténtica náusea interior. «Jamás haría nada que pudiera perjudicarte. Esto es lo mejor para ti. Mañana descansamos, pero el lunes a primera hora nos acompañarás al juzgado y a la notaría para dejar esto resuelto definitivamente. Así podrás vivir tranquilo, sin preocupaciones de dinero ni de mantenimiento». «Está bien», murmuré entornando los ojos y encogiéndome de hombros como si aceptara mi destino. «Si vosotros decís que es lo mejor para la familia, no voy a poner más problemas. Estoy muy cansado. Me voy a mi cuarto a descansar un rato». Me levanté de la silla con torpeza fingida, apoyándome fuertemente en el borde de la mesa para simular falta de equilibrio. Mientras caminaba a paso lento hacia el pasillo, escuché los murmullos triunfales de Soraya y el sonido de una botella de vino siendo descorchada en la cocina para celebrar el supuesto éxito de su ardid. Una vez dentro de mi dormitorio, cerré la puerta con llave sin hacer ruido. La temperatura en mi estancia continuaba siendo baja, pero la rabia helada que recorría mi cuerpo me mantenía inmune al frío. Saqué de mi bolsillo el certificado neurológico oficial expedido por el catedrático Francisco Morales, donde se acreditaba mi impecable salud mental, y lo guardé junto con el resto del expediente jurídico
en el fondo del maletín de cuero. Durante la tarde del viernes y la jornada del sábado, ejecuté con absoluta precisión el papel de anciano resignado. Pasaba largas horas sentado en el sillón de la sala junto al ventilador, con la mirada perdida y tejiendo o leyendo periódicos viejos. No protesté cuando Soraya sirvió la cena fría, ni volví a mencionar el tema del radiador helado de mi habitación. Unai y Soraya andaban henchidos de una arrogancia desmedida. Daban por sentado que la casa ya era suya y se paseaban por las estancias haciendo planes en voz alta sobre qué paredes derribarían para modernizar la vivienda una vez que el juzgado ratificara la tutela el lunes por la mañana. Sin embargo, el domingo por la mañana, mientras la pareja salía a comer fuera con la hermana de Soraya para festejar por adelantado su victoria legal, aproveché su ausencia para poner en marcha la fase previa de mi plan de respuesta. Descendí al sótano técnico con paso firme y enérgico, dejando atrás cualquier atisbo de debilidad ficticia. Me posicioné frente al colector de distribución de agua y, utilizando mi llave Allen y el calibrador de precisión, retiré el estrangulador de flujo de la tubería de bypass que había instalado en el circuito de la suite principal. Restauré los caudales normales de la casa y dejé el sistema de calefacción funcionando en parámetros estandarizados de equilibrio térmico. No quería que el lunes por la mañana hubiera ninguna anomalía física que pudiera servirles como excusa ante las autoridades para alegar que la casa presentaba problemas de habitabilidad. A continuación, abrí el cuadro eléctrico secundario del sótano. Extraje de mi caja de herramientas un pequeño contador de consumo parcial de energía, un dispositivo homologado de la marca Siemens que solía utilizar en mis inspecciones industriales. Lo instalé discretamente en la línea que alimentaba de forma exclusiva los enchufes y aparatos de alta demanda del dormitorio y el vestidor de mi hijo. Con esa pequeña modificación técnica, cada kilovatio de electricidad gastado en su zona quedaría registrado de forma independiente y con sello oficial, desvinculándolo del consumo general de la vivienda que yo abonaba con mi pensión. A las 6 de la tarde del domingo, el timbre del portal volvió a sonar. Abrí la puerta para recibir a Ignacio Serrano. Mi abogado venía acompañado de un joven ujier judicial y de un notario en ejercicio del Colegio Oficial de Zaragoza, a quien Ignacio había convocado de urgencia para levantar un acta de presencia y requerimiento de bienes. «Todo está preparado, Santiago», me informó Ignacio en voz baja, mientras los profesionales ingresaban en el recibidor con sus carpetas oficiales. «Hemos verificado en el registro de la propiedad de Zaragoza que Unai intentó inscribir una carga previa sobre la finca el pasado martes, utilizando una firma falsificada tuya. Este documento del acta de presencia, sumado a las pruebas de consumo y la demanda de desahucio por precario, está listo para ser notificado». El notario procedió a levantar acta detallada del estado impecable de la vivienda, fotografiando la caldera, la solidez de las paredes y la ausencia total de la ruina estructural que mi hermano Ernesto había certificado falsamente en su dictamen pericial. Cuando Unai y Soraya regresaron a la vivienda pasadas las 9 de la noche, riendo y conversando en tono alto sobre los muebles nuevos que encargarían la semana siguiente, se encontraron a la mesa del comedor completamente despejada, con una sola lámpara encendida e iluminando el centro de la estancia. Me hallaba sentado a la cabecera, vistiendo mi traje gris de los domingos, perfectamente peinado y con una carpeta de cuero negro cerrada frente a mí. Mi rostro ya no reflejaba rastro alguno de confusión, cansancio o sumisión. La firmeza de mis 64 años de trabajo honrado resplandecía en mi mirada. Unai se detuvo en seco en el umbral del salón, frunciendo el ceño al notar el cambio drástico en mi postura y en la atmósfera de la estancia. «¿Qué pasa aquí, papá?», preguntó mi hijo con un deje de sospecha en la voz, mirando alrededor como si presintiera que la tierra comenzaba a moverse bajo sus pies. «¿Por qué estás vestido así a estas horas de la noche? ¿Ocurre algo con los papeles de mañana?» Me erguí en la silla, con la espalda recta como una vara de avellano. Abrí lentamente la carpeta de cuero y extraje 3 pliegos de papel timbrado, firmados y sellados por el juzgado de primera instancia e instrucción, número 4 de Zaragoza.
Ocurre que la reunión de mañana a las 10 en la notaría y en el juzgado ha quedado cancelada, Unai. Respondí, con una voz baja, pausada y de una contundencia tan cortante que el aire del salón pareció congelarse al instante. Soraya dio un paso adelante, apretando su bolso contra el costado y mirando los documentos con los ojos llenos de rabia contenidos. «¿De qué está hablando, Santiago?», exigió ella con brusquedad. «Usted prometió el viernes que firmaría los poderes para la reforma de la casa. No intente volverse atrás ahora con sus manías de viejo». Le dediqué a Soraya una mirada tan fría que la mujer cerró la boca de golpe y dio un paso involuntario hacia atrás. A continuación fijé mis ojos en mi hijo, sosteniéndole la mirada sin parpadear. «Sé perfectamente lo del informe psiquiátrico falso que tramitasteis con el médico de Soraya», dije mostrando la primera página de la querella penal redactada por Ignacio Serrano. «Sé lo de la tasación fraudulenta de ruina que firmó tu tío Ernesto para devaluar mi casa, y sé que pretendíais declararme incapaz para vender esta finca a una constructora y repartiros el dinero». La cara de Unai se volvió completamente lívida. El color de sus mejillas desapareció en un segundo, dejando paso a una palidez cenicienta. Abrió la boca para intentar balbucear una excusa o negar la acusación, pero las palabras se le atascaron en la garganta al ver la solidez irrefutable del expediente que descansaba sobre la mesa. «Mañana a las 10 de la mañana no iremos a firmar ningún poder notarial para regalarte mi propiedad». Continué levantando el segundo documento, que lucía el sello del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros de Aragón. «Mañana a las 10 de la mañana, tu tío Ernesto tendrá que comparecer ante la comisión deontológica de su colegio profesional para responder por una querella de falsedad documental que le costará la inhabilitación permanente». Unai dio 2 pasos hacia la mesa, temblando visiblemente, con las manos abiertas en un gesto de desesperación y súplica improvisada. «Papá, escúchame, por favor», comenzó a suplicar con la voz entrecortada por el pánico. Nosotros solo queríamos asegurar el futuro de la familia. La empresa de reformas está en quiebra. Tenemos deudas terribles con los bancos y no sabíamos qué hacer. Tienes que entenderlo. El respeto y la dignidad no se negocian con estafas ni con candados en los radiadores de tu padre, Unai. Sentencié cerrando la carpeta de cuero con un golpe seco que resonó en todo el salón. Se acabó la comedia. Deslicé sobre la madera de la mesa un último sobre blanco, con el membrete oficial del Poder Judicial. «Ahí tenéis la notificación oficial de desahucio por precario», declaré mirándolos a ambos con la autoridad serena de quien ha ganado la batalla sin perder la dignidad. «Tenéis un plazo legal de 7 días hábiles para recoger vuestras pertenencias personales y abandonar esta finca definitivamente». Soraya dejó escapar un chillido de rabia y desesperación, mientras Unai caía de rodillas junto a la mesa, agarrándose a la madera y mirando al suelo con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sin embargo, cuando mi hijo levantó la vista para intentar una última súplica desesperada, el teléfono móvil que llevaba en el bolsillo del pantalón comenzó a sonar de forma insistente. Unai sacó el terminal con dedos temblorosos y miró la pantalla. Era una llamada urgente de su tío Ernesto. Al descolgar y poner el altavoz sin querer por los nervios, la voz aterrorizada de mi hermano retumbó en la estancia, anunciando una complicación judicial imprevista que ninguno de ellos había sido capaz de anticipar. «Unai, responde por lo que más quieras. La Guardia Civil ha citado a mi despacho de la pericial», gritó la voz histérica de Ernesto a través del altavoz del teléfono móvil, resonando en las paredes del salón como el estallido de un cristal contra el suelo. El aparato temblaba en la palma de la mano de mi hijo, mientras las palabras de su tío terminaban de destruir cualquier vestigio de su elaborada conspiración. Soraya se llevó ambas manos a la boca, soltando un gemido sordo, mientras Unai permanecía petrificado en el suelo, con las rodillas hincadas sobre la alfombra y la mirada fija en el sobre blanco del desahucio que descansaba en el centro de la mesa. «¿De qué citación hablas, Ernesto?», alcanzó a balbucear mi hijo con un hilo de voz quebrada por el pánico, intentando alejarse del altavoz sin conseguir articular un pensamiento coherente.
de una denuncia formal por falsedad en documento público y alzamiento de bienes que ha entrado a primera hora en el juzgado de guardia de Zaragoza, vociferó mi hermano al otro lado de la línea, entre respiraciones agitadas y el ruido de papeles siendo movidos con desesperación en su oficina. Han presentado el certificado neuropsicológico del catedrático Francisco Morales, junto con las escrituras originales y el historial de pagos de la vivienda. Me van a quitar la licencia de perito judicial de por vida, Unai. Tu padre no estaba confundido. Nos ha tendido una trampa desde el primer día. Pulsé el botón rojo de la pantalla del teléfono de mi hijo con la punta de mi dedo índice, cortando la llamada de golpe y devolviendo al salón un silencio pesado, denso y cargado de una gravedad absoluta. «Nadie os ha tendido ninguna trampa», declaré manteniéndome erguido tras la mesa de nogal, con la serenidad impecable de quien ha dedicado su vida a solucionar averías complejas mediante el análisis meticuloso de los hechos. Simplemente habéis tropezado con vuestra propia avaricia y con la ilusión absurda de creer que la vejez equivale a la estupidez. Os habéis confiado porque pensasteis que un candado de plástico en un radiador y unas cuantas frases despectivas sobre mi salud serían suficientes para arrinconarme en mi propio hogar. Unai se levantó despacio, apoyándose con dificultad en el borde de la silla. Tenía los ojos desorbitados, inyectados en sangre por la falta de descanso y el choque emocional. «Papá, podemos parar esto», musitó dando un paso tembloroso hacia mí, extendiendo las manos en un gesto de súplica desesperada. «Hablaremos con el tío Ernesto. Retiraremos la solicitud de incapacitación y anularemos la tasación. Te prometo que todo volverá a ser como antes. Nos quedaremos aquí, te cuidaremos, no volverás a pagar ni un solo euro de las facturas». «Nada va a volver a ser como antes, Unai», le interrumpí con una voz firme que no admitía réplica alguna. Porque la confianza entre un padre y un hijo no es un circuito que se pueda reparar cambiando un fusible quemado. Cuando decides utilizar informes médicos falsos para arrebatarme la dignidad y la casa que levanté con el sudor de mi frente durante 35 años, rompes el vínculo de manera definitiva. Soraya, reactivándose repentinamente por la rabia y el miedo a verse en la calle, dio 2 pasos al frente, encarándose conmigo con los puños apretados a ambos lados de su cintura. «Usted no puede echarnos de esta manera», chilló con la voz desencajada. «Tenemos derechos. Llevamos 6 meses empadronados en este domicilio y la ley protege a las familias en situación de vulnerabilidad. Si nos echa a la calle, iremos a la televisión, diremos que nos ha dejado sin techo en pleno invierno y que nos ha manipulado para quedarse con las mejoras que le hicimos a la propiedad». Giré la carpeta de cuero negro que permanecía sobre la mesa, abrí el último compartimento transparente y extraje un legajo impreso en papel de librete oficial con el sello de la Tesorería Municipal y las empresas suministradoras de energía de Aragón. «Habláis de mejoras y de vulnerabilidad con una soltura asombrosa, Soraya», dije señalando las filas de cifras detalladas en los informes de consumo. «Durante estos 6 meses que habéis residido bajo mi techo, sin aportar un solo euro a la renta, habéis acumulado 3.400 euros en gastos directos de luz, gas y agua. Sin embargo, lo más grave no es vuestra falta de aportación, sino lo que descubrí ayer al revisar la titularidad de los contratos en la sede electrónica». La cara de Soraya se volvió rígida al escuchar mis palabras. Unai tragó saliva con dificultad, dando un paso atrás como si presintiera la naturaleza de la revelación que estaba a punto de salir de mi boca. «Creíais que era un anciano analfabeto digital que solo sabía mirar los contadores físicos del sótano». Continué pasando el dedo por el desglose oficial de la última factura. «Pero al verificar los datos de facturación, descubrí que habíais cambiado la domiciliación bancaria del contrato del suministro de gas natural a mi nombre, utilizando un poder de representación falsificado con mi firma para domiciliar en mi cuenta pensionista un crédito personal de 8.000 euros que pedisteis a nombre de vuestra empresa de reformas». Unai bajó la cabeza por completo, incapaz de sostener la mirada de la persona a la que había intentado saquear impunemente.
Eso es un delito de estafa bancaria y suplantación de identidad tipificado en el Código Penal, aclaró la voz grave de Ignacio Serrano, quien acababa de entrar en el salón desde el recibidor tras comprobar que la puerta principal había quedado entornada. Mi abogado traía bajo el brazo una cartera de piel con las notificaciones judiciales definitivas. Y las pruebas están perfectamente auditadas por la Unidad de Delitos Económicos a la que presentamos la querella esta misma mañana. Ignacio se colocó a mi lado, depositando sobre la mesa de nogal los requerimientos oficiales firmados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza. A partir de este preciso instante, declaró Ignacio mirando a la pareja con severidad profesional, quedan revocados todos los accesos bancarios, autorización de suministros y representación que hayan podido usurpar. Asimismo, la Policía Judicial ha recibido la instrucción de supervisar el cumplimiento del plazo de desalojo. 7 días hábiles, recordé mirando fijamente a mi hijo. Ni un minuto más. Podéis recoger vuestra ropa, vuestros enseres personales y las herramientas de tu empresa. Pero todo lo que pertenezca a esta estructura, todo lo que forme parte de esta casa que construí con mis manos, se queda exactamente donde está. Papá, es mi carrera, es mi vida. Iré a la cárcel si la acusación de la financiera prospera. Sollozó Unai cayendo de nuevo de rodillas sobre la alfombra, rompiendo en un llanto desolado que ya no producía en mi pecho el menor atisbo de debilidad. Tuviste la oportunidad de ser un hijo honrado, Unai, respondí acomodándome los puños de mi chaqueta gris. Tuviste la oportunidad de pedir ayuda con humildad cuando tu empresa fracasó y te abrí las puertas de mi hogar sin pedir nada a cambio. Pero preferiste escuchar la avaricia, preferiste quitarme la calefacción en pleno invierno, cerrarme la puerta en la cara y firmar papeles falsos para declarar loco a tu propio padre. Ahora tendrás que responder ante la ley como el adulto de 32 años que eres. Soraya tomó a Unai del brazo con brusquedad, intentando ponerlo de pie mientras lanzaba miradas de odio puro hacia mi persona y hacia Ignacio. «Vámonos de aquí, Unai», masculló entre dientes, tirando de su marido con rabia. «Vámonos a empaquetar. No pienso quedarme ni un minuto más en esta casa con este viejo despiadado». La pareja se retiró por el pasillo hacia la suite principal. A los pocos segundos, el impacto violento de la puerta de su dormitorio al cerrarse hizo retumbar los marcos de madera del pasillo. Ignacio suspiró profundamente, ajustándose las gafas de montura metálica y dedicándome una palmadita afectuosa en el hombro. «Has actuado con una entereza admirable, Santiago», me dijo mi viejo amigo, guardando los duplicados en su cartera. Pocos hombres habrían mantenido la cabeza tan fría en una situación tan dolorosa. Ahora todo está en manos de los tribunales. Ernesto y Unai tendrán que declarar el próximo miércoles y la orden de alejamiento respecto a la propiedad entrará en vigor en cuanto expire el plazo de los 7 días. «Gracias por todo, Ignacio», respondí, estrechándole la mano con sincera gratitud. «Sin tu rapidez y la del catedrático Morales, a estas horas estaría camino de una residencia privada sin capacidad para defenderme». Acompañé a mi abogado hasta la puerta principal, eché la llave de seguridad con 2 vueltas completas y me quedé a solas en el recibidor. Aunque el ruido de cajones abriéndose y maletas siendo arrastradas continuaba resonando en la planta superior, en mi interior reinaba una calma profunda que no experimentaba desde hacía meses. La dignidad de un hombre no se mide por la ausencia de golpes en la vida, sino por la elegancia impecable y la contundencia legal con la que se pone a cada manipulador en su sitio. Caminé hacia la cocina, llené la tetera con agua del grifo y encendí el fogón para prepararme una infusión de manzanilla. Mientras esperaba a que el agua rompiera a hervir, me acerqué a la ventana del patio interior. Las luces de la calle iluminaban la niebla nocturna de Zaragoza, que se espesaba a medida que avanza la madrugada. Sin embargo, al fijar la vista en el pequeño garaje adjunto al patio de servicio, donde mi hijo guardaba los restos de los materiales de su empresa de reformas, noté un detalle extraño que me hizo fruncir el ceño. La puerta metálica del garaje, que siempre permanecía cerrada con un candado de alta seguridad que solo Unai manejaba,
estaba entornada a unos centímetros. Un tenue destello de luz amarilla parpadeaba en su interior, acompañado por un olor penetrante a humo químico que comenzaba a colarse por las rendijas de la ventana de la cocina. El pestillo de la puerta del cobertizo se dio con un chasquido ahogado al empujarlo con la puntera de mi zapatilla de goma. Un humo denso y acre, con el hedor inconfundible de los solventes sintéticos y el papel quemado, se derramó desde el interior del garaje de herramientas hacia el aire helado del patio. A través de la humareda, la figura de mi hijo Unai se recortaba frente a un bidón metálico de pintura. Estaba de rodillas sobre el cemento, feeding las llamas con puñados de albaranes de entrega, facturas de compras de materiales y carpetas corporativas de su quebrada empresa de reformas. A su lado, Soraya revolvía un cajón de madera sacando discos de radial y cajas de tornillería para echarlos al fuego improvisado. Intentaban destruir las pruebas físicas de las compras ficticias y las facturas falsas antes de que la Inspección Judicial de Delitos Económicos revisara el garaje al día siguiente. «Apaga eso inmediatamente, Unai», ordené con voz tajante, manteniendo el cuerpo erguido en el umbral del portón. «Estás llenando el patio de gases tóxicos y cometiendo otro delito de destrucción de documentación mercantil en medio de un proceso abierto». Unai dio un brinco, sobresaltado por mi presencia. Se puso en pie de golpe, sosteniendo una carpeta de plásticos azules en la mano temblorosa, con la cara manchada de hollín y los ojos desorbitados por el pánico. «Déjame en paz, papá», chilló fuera de sí, arrojando el legajo de plástico al fuego, que creció en una llamarada amarillenta. «Ya estás arruinando mi vida por un pedazo de ladrillo, por una casa vieja que ni siquiera vas a disfrutar 10 años más. Si caigo yo, no me voy a ir solo». «No estás arruinando tu vida por esta casa», le respondí, dar un paso al frente, con una serenidad imperturbable que contrastaba con su histeria. «Te has arruinado tú solo por no saber lo que es el trabajo honrado, por juntarte con quien te alimentó la avaricia y por creer que podías pasar por encima de la dignidad de tu padre sin pagar las consecuencias». Soraya soltó una carcajada destemplada, sosteniendo un aerosol de disolvente en la mano con una actitud desafiante y absurda. «¿Qué dignidad ni qué cuentos, viejo chochorro?», gritó ella fuera de control, encarándose conmigo con el rostro desfigurado por el odio. «Usted se cree muy listo porque vino su amigo el abogado con 4 papeles firmados. Pero nosotros no nos vamos a ir de aquí con las manos vacías. Si esta finca se subasta o se la queda el banco por los créditos que pedimos, usted se va a quedar sin un céntimo para pagarse la residencia». Giré la cabeza ligeramente para mirarla a los ojos. La frialdad de mi gesto detuvo su arrebato de golpe. «La finca no se subasta ni tiene ninguna carga pendiente, Soraya», les informé con tono pausado y categórico. Esta tarde, antes de regresar a casa, mi abogado Ignacio Serrano presentó ante el registro de la propiedad el blindaje patrimonial mediante una fundación familiar de protección sin ánimo de lucro que constituí hace 5 años. El crédito que pedisteis falsificando mi firma ha sido derivado a vuestro fondo personal mediante el acta notarial de suplantación. La casa está limpia de cargas. El único patrimonio que corre riesgo de embargo inminente son vuestros bienes personales y las cuentas corrientes de vuestra sociedad mercantil». El aerosol cayó de las manos de Soraya, rebotando sobre el suelo de cemento con un eco metálico. Unai se quedó congelado, mirando las llamas del bidón que comenzaban a apagarse por la falta de oxígeno al cerrar yo ligeramente el portón para ahogar el fuego. «No, no es verdad», balbuceó mi hijo, dejándose caer de espaldas contra la mesa de trabajo de madera, rompiendo a llorar como un niño pequeño. «No puedes haberme dejado sin nada. Soy tu único hijo, papá, tu propia sangre. La sangre se demuestra con el respeto diario, Unai», sentencié acercándome al bidón y utilizando una varilla metálica para aplastar los últimos rescoldos encendidos. «La sangre no da derecho a encerrar a un padre en un cuarto congelado a 3 grados bajo cero, para ahorrarte 4 euros de gas mientras tú duermes a 23. La sangre no te autoriza a firmar papeles notariales falsos para declarar demente al hombre que te dio la vida y te enseñó a caminar».
Cogí el extintor de polvo seco que colgaba de la pared del garaje, tiré de la anilla de seguridad y accioné la palanca sobre el bidón. Una nube blanca de bicarbonato sofocó la combustión en 2 segundos, dejando la estancia sumida en una penumbra grisácea y en un silencio sepulcral. «Salid del garaje», les ordené señalando la salida hacia el patio interior. «Surtirá efecto la orden de desalojo. Os quedan exactamente 6 días para entregar las llaves en la comisaría de la Policía Nacional de la calle General Mayandía. Si volvisteis a encender una sola llama o a tocar un solo objeto de esta propiedad, la patrulla intervendrá de inmediato». Soraya tomó a Unai del hombro, arrastrándolo hacia la salida con pasos torpes y apresurados. Ninguno de los dos volvió a pronunciar una sola palabra. Subieron las escaleras exteriores hacia la vivienda unifamiliar con la cabeza gacha, derrotados, sin un solo argumento que pudiera frenar la maquinaria legal y moral que se había puesto en marcha contra ellos. Cerré el portón de chapa del cobertizo con su candado correspondiente. Me limpié las manos de hollín en un trapo de algodón y regresé al interior de la vivienda. El ambiente en la casa era ya completamente distinto. El sistema de calefacción central, que había vuelto a equilibrar horas antes desde el sótano técnico, funcionaba en un murmullo constante y reconfortante. Las tuberías de cobre que discurrían tras los rodapiés emitían ese leve chasquido térmico de dilatación que conocía de memoria desde hacía 3 décadas. Un sonido que no presagiaba ruina ni abandono, sino la calidez de un hogar sólido y protegido. Fui al cuarto de baño principal, me lavé la cara con agua templada y contemplé mi reflejo en el espejo sobre el lavabo. Mis ojos, rodeados de arrugas profundas esculpidas por los años y el trabajo en las obras de Zaragoza, conservaban la misma chispa de firmeza que cuando supervisaba los grandes montajes industriales. Mi cuerpo de 64 años no estaba vencido, ni mi mente confundida. La justicia no consistía en una venganza ruidosa o violenta, sino en la aplicación estricta, helada y metódica de la verdad y de la ley. Pasé la noche en mi dormitorio de la planta baja. Dormí plácidamente, cubierto únicamente por una manta ligera, sintiendo el calor agradable que llegaba desde el radiador de hierro fundido. Por primera vez en meses, no escuché las discusiones apagadas en el pasillo, ni los portazos arrogantes, ni los murmullos de quienes planeaban mi ruina a mis espaldas. La casa había vuelto a ser el refugio que levanté con mi esfuerzo. A las 8 de la mañana del lunes me vestí con ropa cómoda de diario y bajé a la cocina para preparar el desayuno. Al llegar al recibidor, descubrí 2 maletas grandes de lona negra alineadas junto a la puerta de entrada. Unai y Soraya bajaron los últimos peldaños de la escalera cargando unas bolsas de plástico con sus prendas personales. Vestían abrigos sencillos y llevaban el rostro pálido, marcado por el agotamiento y la vergüenza de saberse expulsados no solo por la justicia, sino por el dictamen inapelable de su propia conducta. Mi hijo se detuvo a 3 pasos de mí, con la vista fija en las baldosas del suelo. «Nos vamos a un hostal cerca de la estación de Delicias», dijo Unai con una voz tan baja que apenas superaba el murmullo de la cafetera en la cocina. «Mañana por la mañana iremos a declarar con el abogado de oficio. Le he dicho a Ernesto que no me vuelva a llamar en la vida. No hice el menor ademán de amargura ni de reproche. Mantuve la mirada serena sobre el rostro de mi hijo. «Las llaves, Unai», le pedí extendiendo la palma de mi mano derecha. Mi hijo introdujo la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó el llavero con la copia de la puerta principal y el mando del garaje, y los depositó sobre mi mano con un leve temblor en los dedos. «Cuídate, papá», musitó sin atreverse a mirarme a los ojos. «Cuídate tú, Unai», respondí cerrando el puño sobre las llaves. «Y aprende que en la vida, el trabajo duro y el respeto a los mayores son las únicas estructuras que no se caen cuando vienen los malos tiempos». Soraya abrió la puerta principal sin decir una palabra, tirando de su maleta con prisa. Unai la siguió, cruzando el umbral y saliendo a la calle. La puerta se cerró tras ellos con un sonido seco, rotundo y definitivo. Eché la llave de seguridad, pasé el pestillo interior
y caminé hacia la cocina con paso firme. Me serví un café humeante en mi taza habitual, me senté junto a la ventana de la galería y miré el jardín del patio interior. El sol de la mañana comenzaba a disipar la niebla sobre los tejados de Zaragoza, iluminando el ladrillo caravista de mi hogar. Tenía mi casa, mi pensión, mi dignidad intacta y la tranquilidad absoluta de haber defendido mi vida con la cabeza alta. Sin embargo, a las 10:30 de la mañana, mientras limpiaba la mesa del comedor para ponerme a leer el periódico, el timbre del teléfono fijo de la pared sonó con 3 pitidos cortos e insistentes. Descuelgué el auricular esperando escuchar la voz de Ignacio para confirmarme el trámite de la entrega de llaves. «¿Santiago Gil?», preguntó una voz femenina desconocida, con el tono formal y frío de las oficinas judiciales. «Le llamo de la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Zaragoza. Acaba de presentarse en nuestro registro una alegación de última hora sobre la titularidad de su finca, firmada por una persona que afirma ser el albacea testamentario del expediente de su difunta esposa». La voz metálica de la funcionaria judicial todavía vibraba en el auricular cuando presioné el botón de colgar con la yema del índice, dejando que el aparato descansara sobre su soporte de baquelita. Lejos de perturbar mi pulso, aquella última embestida burocrática solo consiguió afianzar la certeza de que los hilos sueltos de la codicia familiar requerían un nudo final, ejecutado con la misma precisión milimétrica que empleaba en mis viejos planos de fontanería. Apreté el paso hacia el pasillo y cogí el auricular de nuevo para marcar el número directo de la oficina de Ignacio Serrano. Mi abogado atendió al primer tono, con el murmullo de fondo de su máquina de escribir y el tecleo veloz de sus pasantes. «Ignacio, acaba de telefonear la Secretaría del Juzgado número 4», le dije sin perder un segundo en preámbulos. «Una supuesta alegación de última hora pretende impugnar la titularidad, aduciendo la existencia de un albacea sobre la cuota viudal de mi difunta esposa Carmen. Necesito que revises el protocolo que firmamos en 2014 ante el ilustre colegio notarial». La carcajada limpia y sonora de Ignacio resonó al otro lado de la línea, disipando cualquier atisbo de duda en el ambiente. «Tranquilízate, Santiago», respondió mi viejo camarada con un tono imperturbable. «Esa estrategia desesperada la ha presentado el procurador de tu hermano Ernesto hace apenas 20 minutos, en un intento infantil de frenar la ejecución del desalojo. Lo que ignoran esos dos insensatos es que Carmen y tú liquidasteis la sociedad de gananciales hace más de 12 años, inscribiendo la finca como bien privativo tuyo mediante escritura pública tras abonar la correspondiente compensación. Tengo el certificado registral cerrado y sellado en mi mano. Esa alegación ni siquiera será admitida a trámite por su señoría». El peso invisible que aún rondaba mis hombros se evaporó de golpe. Agradecí a Ignacio su eficacia impecable y colgué el teléfono. Miré el reloj de pared de la cocina. Marcaba las 11 de la mañana. El sol invernal de Zaragoza lograba por fin romper el manto de niebla, proyectando rectángulos de luz clara sobre las baldosas de la galería. Decidí que aquel era el momento exacto para realizar la inspección definitiva de mi hogar. Descendí al sótano técnico con paso firme, sintiendo que cada peldaño de cemento recuperaba su solidez original bajo mis suelas de goma. La temperatura en el área de máquinas era perfecta. La caldera mural modulaba su llama a una presión constante de 1,8 bares, respondiendo con suave murmullo al equilibrado térmico que yo mismo había restaurado en los colectores principales. Me acerqué a la mesa de trabajo donde descansaba mi vieja caja de herramientas de chapa verde. Retiré el pequeño contador Siemens provisional que había instalado días atrás en la línea del dormitorio superior. Desarmé las conexiones puenteadas con mis alicates de punta aislada y devolví la instalación eléctrica del cuadro secundario a su estado técnico original. Todo quedó limpio, peinado y ajustado según el reglamento electrotécnico para baja tensión, sin candados absurdos en las válvulas, sin resistencias de estrangulamiento ocultas y sin trampas de ningún tipo. La instalación obedecía de nuevo a la lógica impecable de la física, diseñada para servir al confort de quien había levantado aquellas paredes con el trabajo de toda una vida.
Subí a la primera planta y me dirigí al dormitorio principal que hasta esa misma mañana habían ocupado Unai y Soraya. La puerta estaba de par en par. El aire dentro de la estancia todavía conservaba un rastro del perfume dulzón de mi nuera y el olor a tabaco frío que mi hijo consumía a escondidas. Abrí el amplio ventanal que daba al patio norte, dejando que la brisa pura y helada de la sierra limpiara cada rincón del cuarto, llevándose los últimos restos de la soberbia que había habitado entre esas cuatro paredes. Desnudé la cama matrimonial, retirando las sábanas desordenadas para introducirlas en una bolsa de basura que deposité junto a la puerta. Dejé que el radiador de hierro fundido trabajara a pleno rendimiento bajo la ventana, caldeando la estancia con una emisión homogénea y constante. Ese cuarto ya no sería nunca más un santuario de egoísmo, ni el escenario de conspiraciones nocturnas para quitarme la casa. Volvería a ser lo que siempre debió ser, un dormitorio de invitados para amigos leales, o si el destino así lo dispusiera en el futuro, el espacio donde un hijo arrepentido pudiera aprender a ser un hombre de bien desde la humildad y el trabajo honrado. A las 3 de la tarde sonó el timbre del pasaje exterior. Al abrir la puerta principal, me encontré con un patrullero de la Policía Nacional, acompañado por un oficial del juzgado de guardia. El agente me saludó con una leve inclinación de cabeza y me extendió una carpeta de cartón azul. «Don Santiago Gil», declaró el funcionario judicial con voz pausada. «Le hacemos entrega del acta formal de toma de posesión y cierre de actuaciones. La parte requerida ha entregado las copias restantes de los mandos en la comisaría central de la calle General Mayandía sin presentar alegaciones presenciales. La orden de alejamiento respecto a la propiedad y a su persona ha quedado registrada en el sistema de verificación policial. Firmé el acuse de recibo con pulso firme en la casilla correspondiente». «Muchas gracias por su servicio, oficial», respondí, devolviéndole el bolígrafo. «A usted, don Santiago, que tenga una buena tarde», concluyó el agente antes de dar media vuelta y descender por las escaleras hacia la calle. Cerré la puerta de entrada con doble vuelta de llave, pasé el pestillo de acero reforzado y me quedé solo en el recibidor. Un silencio denso, sereno y sanador se adueñó de cada habitación de la vivienda. Caminé hacia la cocina. Me preparé una comida sencilla con hortalizas frescas y un filete de ternera de la comarca, y me senté a la mesa del comedor, disfrutando de cada bocado sin prisas, sin tensiones ocultas y sin la mirada despectiva de quienes pretendían utilizar mi vejez como una herramienta de sometimiento. A última hora de la tarde, el timbre del teléfono volvió a sonar. Esta vez era la voz templada de mi hermano Ernesto. Su tono arrogante de perito judicial había desaparecido por completo, reemplazado por un temblor sumiso y una aceleración respiratoria que delataba el pánico real a la pérdida inminente de su colegiación oficial. «Santiago, hermano», comenzó a balbucear al otro lado de la línea tragando saliva con dificultad. «Te llamo porque el colegio de peritos me ha notificado el expediente sancionador. Santiago, por favor, somos hermanos, nos criamos en la misma casa. Si no retiras la querella por falsedad documental, la Junta me va a quitar la licencia de por vida y me enfrento a un juicio penal». Escuché sus palabras con la tranquilidad de un juez que observa a un acusado confrontar las consecuencias de sus propios actos. «Las licencias profesionales no se pierden por las denuncias de los demás, Ernesto», le respondí con una voz baja, articulada y tajante. «Se pierden cuando un perito vende su firma para avalar dictámenes falsos de ruina con el objetivo de despojar a su propio hermano de su vivienda. Tú firmaste ese informe a sabiendas de que esta casa está mejor construida que la tuya. Asume tu responsabilidad ante el colegio como el profesional maduro que se supone que eres». «Santiago, no me hagas esto, te lo suplico», gimió Ernesto al borde del llanto. «Hablaréis con Unai, obligaremos a Soraya a pedirte perdón, pero no destruyas mi carrera». «Tú destruiste tu carrera el día que pusiste tu sello sobre una mentira», sentencié sin alterar el tono. «La querella seguirá su curso legal en el juzgado. Buenas tardes, Ernesto». Colgué el teléfono sin esperar su respuesta. No sentía alegría por su desgracia,
pero tampoco el menor remordimiento. La madurez me había enseñado que perdonar a quien no muestra arrepentimiento sincero solo sirve para alimentar la reincidencia del agresor. Me dirigí a mi dormitorio de la planta baja. Encendí la lámpara de la mesilla de noche, me vestí con un pijama de algodón limpio y me acerqué al radiador de hierro fundido. Al posar la palma de la mano sobre los elementos metálicos, un calor reconfortante, vivo y constante, me envolvió la piel. La válvula giraba con suavidad, sin candados de plástico rojo, sin bloqueos de venganza y sin interferencias ajenas. Me metí en la cama, me cubrí con la colcha y dejé que la calidez del cuarto fuera relajando poco a poco las articulaciones de mis manos y mis rodillas. La artrosis no dolía esa noche. La paz de haber actuado con entereza, de haber protegido mi patrimonio mediante el uso estricto de las leyes y la sabiduría técnica acumulada durante 35 años de trabajo pesado, actuaba como el mejor bálsamo para mi cuerpo y mi espíritu. A mis 64 años, mirando las vigas de madera del techo de mi habitación, comprendí la lección definitiva de esta jornada. Los jóvenes pueden tener la prisa, la soberbia y la ilusión vana de que la tecnología o la astucia barata les otorga el dominio sobre el mundo. Pero los veteranos que hemos sudado cada ladrillo, que conocemos el secreto del equilibrio de las presiones y que mantenemos la cabeza erguida frente a la injusticia, poseemos una fuerza silenciosa que ningún candado de plástico podrá aprisionar jamás. Cerré los ojos dispuesto a disfrutar de un sueño profundo y reparador en mi propia casa, en mi propio cuarto y bajo mis propias reglas. Sin embargo, justo cuando la somnolencia comenzaba a envolverme por completo en la penumbra de la estancia, el parpadeo autodiagnóstico del termostato central del pasillo emitió un chasquido seco, indicando que una fluctuación inesperada de carga en la red eléctrica exterior acababa de registrarse en el contador principal de la calle. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.